Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para repasar juntos el estudio de la Biblia con el libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para la semana del 26 de febrero al 3 de marzo. Haciendo un breve repaso, recordamos que estamos en la sección número 2. Comenzó una gran persecución contra la congregación. Todo este relato de la sección 2 corresponde del libro de Hechos, capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el capítulo 9, versículo 43. Y esta sección 2 empieza con el capítulo 6, Esteban lleno de favor divino y de poder. Lecciones del valeroso testimonio de Esteban ante el Sanedrín. Eso es lo que estamos revisando desde la semana anterior. Para revisar estos puntos, entonces nos ubicamos en la página 47 de nuestro libro. Tenemos ahí el subtítulo: Dio un testimonio muy valiente sobre el Dios de la gloria. El relato que repasaremos tiene que ver con Hechos capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 53. Empezamos con los párrafos 9 y 10. ¿Por qué han criticado algunos estudiosos el discurso de Esteban ante el Sanedrín y qué debemos tener presente? Según algunos estudiosos, dicen que Esteban habló demasiado y que no probó su inocencia en tantas palabras que dijo. La acusación contra Esteban era de blasfemar contra Dios y contra Moisés. Por eso es que él decidió resumir 3 épocas de la historia de Israel. Y su defensa fue un excelente ejemplo para nosotros de cómo también debemos defender las buenas noticias en nuestros días. Vamos a ir examinando poco a poco. Pasamos a la página 48 y ahí tenemos párrafos 11 y 12. La parte A. ¿Cómo aprovechó Esteban el caso de Abraham? Esteban se concentró en hablar de alguien a quien todos los judíos sentían un gran respeto: Abraham. Así que puso un punto en común para ser escuchado. Puso de manifiesto que tenía contacto con Jehová y él no acudía a ningún templo ni tampoco se basaba en la ley de Moisés porque no existían en ese entonces. Así que estaba empezando a preparar el terreno para que la acusación que tenían contra él quedara en vano, debido a que decían que él estaba hablando mal contra el templo de Dios, pero indicando de que no se necesitaba un lugar físico. Y eso nos lleva a la parte B. ¿Por qué fue significativo que Esteban incluyera a José en su discurso? Porque también era un personaje muy respetado por todos los que estaban presentes en el Sanedrín. Les recordó que José era un hombre justo, que aunque sus hermanos lo persiguieron y finalmente lo vendieron como esclavo, no obstante Jehová lo utilizó para salvar a Israel del hambre. Y aunque Esteban sabía que entre José y Jesucristo habían similitudes, no quiso topar el asunto porque de lo contrario ya hubieran dejado de seguir escuchándolo. Así que todo lo que estaba hablando tenía un propósito. Veamos el párrafo número 13. ¿Por qué el ejemplo de Moisés le sirvió a Esteban para demostrar que las acusaciones eran falsas y qué verdad fue dejando muy clara? De la misma manera, Esteban pensaba en los que tenía ahí como su auditorio. Muchos de los miembros del Sanedrín eran saduceos y ellos solo creían en los libros redactados por Moisés. Así que hablar de él era muy apropiado, ya que estaba siendo acusado de haber blasfemado contra Moisés. Pero dejó muy claro su profundo respeto tanto por este siervo de Dios como por la ley que fue dada mediante este siervo. Dejó muy claro que el pueblo de Dios rechazó muchas veces a los hombres elegidos por Dios para dirigir a su pueblo. Y esto era otro momento que se parecía. Si pasamos a la página 49 tenemos el párrafo 14. ¿Qué cosas destacó Esteban basándose en el ejemplo de Moisés? Les recordó a los miembros del Sanedrín
que Moisés había indicado que habría un profeta como él en el futuro. Su identificación la dejó para el final. También destacó que Moisés indicó que cualquier terreno puede llegar a ser santo, como cuando se encontró con Jehová en la zarza ardiente y, según el relato bíblico, el suelo se volvió santo donde estaba parado Moisés y por eso se le solicitó que se sacara las sandalias. Veamos ahora los párrafos 15 y 16, la parte A. ¿Cómo usó Esteban el ejemplo del tabernáculo para apoyar sus argumentos? Bueno, esto tuvo que incluir lo que dice el relato de Hechos 7, 44 al 50. Esteban les recordó que antes que existiera el templo, se le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo en el desierto. Y por supuesto, Moisés había adorado allí, en ese lugar que Jehová pidió que se construyera. Por lo tanto, este jamás se lo consideró inferior al templo. Tenía la misma importancia, la misma función. Ahora veamos la parte B. ¿Cómo usó Esteban el templo de Salomón en su explicación? Recordó que Salomón fue el que construyó el templo de Jerusalén, pero también les recordó las palabras que Salomón utilizó en la oración cuando fue la dedicación de ese templo. Él parafraseó las palabras diciendo: «El Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas». Y también recordó las palabras del libro de Isaías, que está en Isaías 66, 1 y 2, donde indica que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el banquillo para sus pies. Por lo tanto, Dios no necesitaba de un lugar específico para cumplir sus propósitos, y él se apoyó en las expresiones de Salomón y también de las registradas de Isaías. Así que, aunque algunos estudiosos le acusaban de que hablaba de más y no se defendió, estamos viendo que sí lo hizo, poniendo argumentos muy claros de lo que él estaba defendiéndose por sus acusaciones, hablando de personajes bíblicos y de lugares específicos y de la ley de Moisés, que él no estaba en contra de nada de esto. Esto es, hermanos, lo que tenemos que revisar para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 26 de febrero al 3 de marzo. Sin duda son buenos puntos que nos van preparando para en momentos que tengamos que defender las buenas noticias podamos hacerlo de la manera adecuada. Esperamos participar en nuestra reunión de entre semana, poder comentar, resaltar puntos claves y por supuesto siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.